Cuando las dificultades llegan a tu vida, cuando el desempleo, la pobreza, la necesidad, la injusticia, cuando la muerte, la enfermedad, cuando el vacío del alma llega a tu corazón, no es porque Dios se ha olvidado de ti. No llegues a la conclusión de que ya estás perdido. Jamás estás perdido. Porque Dios permite que llegues a un punto que aparentemente no tiene solución por un motivo: para probarte. Porque Él ya sabe lo que va a hacer. Y te digo esta tarde, tu drama, tu problema, por más difícil que sea, tiene solución. Tú no lo ves, tú no la ves, pero Él sí. ¿Y por qué ha permitido que ese problema llegue a tu vida? Para hacerte crecer, para probarte. Porque es en el dolor que el ser humano crece. Es en las lágrimas que adquieres fuerzas. Dios no quiere como hijos nenés llorones, raquíticos, escuálidos. Dios quiere hijos fuertes. Y es en el dolor, en las lágrimas, en las luchas, en los conflictos que creces. No te quejes por las adversidades que aparecen en la vida. Vamos al texto bíblico. Es interesante el texto bíblico de esta tarde. Dice así, voy a pedir que coloquen en la tela el texto. Está en el capítulo 6 de San Juan. Miren lo que dice. Cuando alzó Jesús los ojos, esto no es solo una frase así escrita por haber sido escrita. Otras versiones de la Biblia dice cuando levantó Jesús los ojos. Aquí dice cuando alzó Jesús los ojos. A veces nosotros en la vida caminamos mirando al suelo, como si hubiéramos perdido alguna cosa, como si estuviésemos buscando alguna cosa. Nos sentimos acomplejados, nos sentimos tristes. El otro día alguien me dijo: pastor, yo siento que arrastro el cadáver de mis sueños. ¿Por qué? Porque ya tengo 60 años y no he construido nada. Estaré predicando en este momento para alguien que siente que la vida pasó y no ha construido nada. O estaré predicando en este momento para un joven que tiene tantos sueños, pero siente que no tiene dinero, no tiene fuerzas para pagar sus estudios, para seguir adelante. Se siente injusticiado, siente que no tiene lugar en la vida, siente que nadie le comprende, nadie lo ama. Bueno, este mensaje es para ti. ¿Sabes por qué Jesús en los cortos años que vivió en esta tierra vivió una vida victoriosa? Porque no andaba mirando al suelo, porque siempre levantaba los ojos. En primer lugar, levantaba los ojos al Padre. Solo los que son capaces de mirar más allá de las justicias, de las injusticias de esta vida, solo aquellos que son capaces de mirar más allá del dolor, más allá de la violencia, de la miseria, de la pobreza, de las necesidades, pero en medio de todo eso son capaces de levantar los ojos y mirar al cielo y ver al Padre. Ellos son capaces de vivir de manera victoriosa aún en medio de las circunstancias más adversas de esta vida. Jesús levantó los ojos primero para ver a su Padre, pero levantó los ojos aquí en este texto para ver a las multitudes. Ahora, lo maravilloso es que las multitudes continúan vivas. Aquí está una multitud, y donde hay multitudes, Jesús está presente.
Y aunque tú no lo veas, Jesús está aquí, contemplando a la multitud de arriba y a la multitud que está abajo, y a la multitud que está en la fila. Qué paciencia, ¿no? Esperar hasta las 6 de la tarde para el siguiente culto. Pero lo más lindo de todo es que no solo ve a la multitud, Jesús mira al individuo. Esta noche, esta tarde, Jesús no ve así un grupo gigantesco de gente. Él te ve como si tú fueras la única persona que está sentada aquí. Oh, si tú supieras cómo Jesús te conoce y cómo Jesús te comprende. Esta vida que vivimos golpea, y golpea feo, ¿sabes? A veces te deja así trastabillando sin saber qué hacer. De repente en este momento hay alguien que se siente así, que ha luchado, pero ya no tiene fuerzas, ya no hay fuerzas, ya hay un momento que te preguntas: Dios mío, ¿qué hago? Ya he luchado, ya me he esforzado, he escogido este camino, he escogido el otro camino. Un día encontré en un país comunista del mundo a alguien que me dijo: pastor, yo no creo en Dios, yo no creo en iglesia, yo no creo en religión. Yo he venido esta noche porque ya he intentado todos los caminos y nada me sale bien. He venido aquí como el último recurso. No importa por qué has llegado esta tarde aquí. El Señor Jesús te ve, pero no ve una multitud, te ve a ti. Él sabe dónde vives, Él sabe quién eres, cómo te llamas. Él sabe que el lunes tienes un examen y no te sientes preparado. Él sabe que has solicitado un empleo y estás con miedo de no conseguirlo. Él sabe que tienes que pagar una deuda el martes si no tienes el dinero. O si tú supieras, es que para Jesús tú eres como un pajarito herido en sus manos, que Él te toma con amor, con cariño. El problema es que tú, aunque herido, a veces no te dejas tomar por Jesús. Yo digo que algunos en la vida somos como gatitos salvajes que no nos dejamos amar. Yo recuerdo que allá en Brasilia, donde yo vivía hace algunos años, en una casa, había un patio gigantesco, una grama y un matorral más allá. Y entonces vi una gata preñada buscando comida, una gata salvaje, no tenía dueño, vivía en los matorrales. Le dije a mi esposa: mira, esa pobre gata va a tener hijitos y no tiene comida. Le dejamos un plato con leche y pan remojado ahí afuera, y desde dentro, por la cortina, comenzamos a observar, y la gata vino y tragó todo lo más rápido que desapareció. Y todos los días le dejábamos comida y la gata venía y comía, hasta que un día vino sin barriga. Y le dije a mi esposa: ya los gatitos nacieron. Y pobrecitos, ¿dónde nacieron? ¿Y cómo están? ¿Qué están comiendo? Les dije: yo voy a traer a los gatitos y vamos a hacer una casita de cartón hasta que por lo menos crezcan un poco. Y me fui siguiendo a la gata y la encontré debajo de un arbusto. Brasilia es un semidesierto. Ahí estaba el lugar. 5 o 6 gatitos pequeñitos, con los ojos cerrados, porque todavía ni abrían los ojos. La gata sacó las garras cuando yo me quise acercar, y los gatitos, que ni podían abrir los ojos, ya sacaban las garras. Y yo le digo a mi esposa: mira, nosotros venimos para ayudarlos, queremos su bien, queremos darles comida, abrigo.
pero no se dejan amar. Oh querido, ¿cuántas veces estás herido en la vida? No sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, te sientes vacío, te sientes solo, te sientes rechazado, abandonado. Y viene Jesús, pero tú eres un gatito salvaje que no se deja amar, no se deja salvar. Esta tarde vas a ver el poder maravilloso del Señor Jesús y lo que su amor puede hacer por ti. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Dónde habrá pan? Porque aquel día, ¿sabes cuántas personas había? La Biblia dice por lo menos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, en total debería haber aquel día por lo menos unas 15,000 personas. ¿De dónde compraremos pan? Pero esto decía para probarle, porque Jesús ya sabía lo que había de hacer. Los discípulos se encontraron frente a un problema, frente a un desafío. ¿Cuál era el desafío? Alimentar a 15,000 personas sin tener comida. No sabían dónde iban a comprar comida. No había un lugar cercano que tuviera tanta cantidad de comida para alimentar 5,000 personas. Aquí vemos a hombres, mujeres, niños delante de un problema sin aparente solución. No hay solución. Pero lo que me impresiona es el texto 6, que dice: pero esto Jesús solo decía para probarle, porque él ya sabía lo que él iba a hacer. Escúchame una cosa en el nombre de Jesucristo. Cuando las dificultades llegan a tu vida, cuando el desempleo, la pobreza, la necesidad, la injusticia, cuando la muerte, la enfermedad, cuando el vacío del alma llega a tu corazón, no es porque Dios se ha olvidado de ti. No llegues a la conclusión de que ya estás perdido. Jamás estás perdido. Porque Dios permite que llegues a un punto que aparentemente no tiene solución por un motivo: para probarte. Porque Él ya sabe lo que va a hacer. Y te digo esta tarde, tu drama, tu problema, por más difícil que sea, tiene solución. Tú no lo ves, tú no la ves, pero Él sí. ¿Y por qué ha permitido que ese problema llegue a tu vida? Para hacerte crecer, para probarte. Porque es en el dolor que el ser humano crece. Es en las lágrimas que adquieres fuerzas. Dios no quiere como hijos nenés llorones, raquíticos, escuálidos. Dios quiere hijos fuertes. Y es en el dolor, en las lágrimas, en las luchas, en los conflictos que creces. No te quejes por las adversidades que aparecen en la vida. Constantemente recibo mensajes de personas que dicen: pastor, mi padre murió, mi hijo murió, mi esposa murió, estoy desesperado, siento que Dios me ha abandonado. No, querido, Dios nunca te abandona. Dios te ama. Eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Pero Él quiere fortalecerte, quiere hacerte crecer. Él no quiere que vivas arrastrando tu vida por el polvo miserable de esta tierra. Y si Él permite que el dolor llegue a tu vida, es porque Él ya sabe lo que va a hacer. Tu oración pidiendo ayuda no sale de tus labios y la respuesta divina ya vino, porque Él ya sabía lo que iba a hacer.
Y mira lo que dice el último versículo. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Desde el punto de vista humano no había solución, pero Jesús ya sabía cuál era la solución. Entonces otro discípulo apareció diciendo: Señor, todo lo que hemos encontrado es un niño que tiene unos pocos pececitos y 2 panes de cebada. Pero ¿qué cosas son 2 panes? 5 pececitos. Y en el original griego, la palabra para pececitos se refiere a esas anchovetitas pequeñitas que no dan ni para tapar el hueco de un diente, de una muela. ¿Por qué no encontraron 2 corvinas? 2 o 5 corvinas, 2 pececitos. Porque Dios quiere siempre, siempre enseñarte una lección. Él ya sabe cuál es la solución. Pero Él quiere que no corras el riesgo de pensar que la solución, cuando apareció, haya sido resultado de tus esfuerzos humanos, de tus 5 corvinas gigantescas. No, no, no. Él quiere que siempre te recuerdes que todo lo que tú tenías eran pececitos, pero que con eso era posible alimentar una multitud de 15,000 personas. Y Jesús dijo: traigan. Y ese niño entregó todo. Ese todo era nada. Era nada comparando con la gigantesca la necesidad. No importa el desafío que tengas delante de ti, no importa cuán alta sea la montaña, no importa cuán negra sea la noche, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, hay solución. Pero tienes que llevar tu nada a Jesús, tu debilidad a Jesús. Llévale a Él tus complejos, tus traumas, tus defectos, tus caídas, tus errores. El problema del ser humano siempre fue su sentido de insignificancia delante del problema, pero su sentido de orgullo después que el problema pasó. A Moisés un día Dios le dio el desafío: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Señor, yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabes hablar? ¿Estás hablando conmigo? No, pues pero para liderar un pueblo necesito ser un orador. Yo soy tartamudo. Entonces tráeme tu tartamudez. Y Dios libertó a Israel de Egipto. Si tú revisas la Biblia, vas a ver incidente tras incidente donde delante del problema el ser humano se sintió nada, y es solo cuando te sientes nada que puedes enfrentar los grandes desafíos. Israel, cuando iba a entrar a Canaán, solo se limitó a tocar trompeta. ¿Qué es lo que tienen? No hay armas. ¿Qué tienen? Trompetas. Toquen trompetas. Y los muros cayeron. ¿Cuánto dinero tienes en el bolsillo? Nada. ¿Cómo nada? No hay nadie que no tenga nada. Un peso. Entrégale tu peso a Dios para ver lo que vas a hacer con ese peso. Dios es Dios. Y cuando ese niño colocó lo poco o lo nada que tenía, con eso Dios multiplicó y alimentó 15,000 personas. Oh querido, nosotros vivimos en un mundo injusto, es verdad. Vivimos en una sociedad injusta.
en mi país, en este país, en el Brasil donde vivo, en los Estados Unidos, en Europa, en África, los 5 continentes, a donde he tenido la oportunidad de ir para predicar el Evangelio. Hay gente que vive en una sociedad injusta. Te hacen sentir débil, te hacen sentir dependiente, crean rebeldía en tu corazón. Y lo primero que tú imaginas es: Dios se olvidó de mí. Dios no puede estar a mi lado, porque si estuviera a mi lado, yo no estaría viviendo la situación que estoy viviendo. Vuelvo a repetirte, querido, cuando Dios permite que el dolor, la tristeza, las dificultades lleguen a tu vida, es porque Él tiene un plan para ti. Él quiere probarte, porque Él ya sabe lo que va a hacer. Esta tarde tú tienes 2 opciones: salir y continuar viviendo la vida que has vivido hasta aquí, o entonces levantarte y entregarte al Señor Jesucristo para darle a Él una oportunidad. Hace algunos años atrás yo estaba predicando en los Estados Unidos, y cuando terminé de predicar y fui a descansar atrás, vino el pastor trayéndome a una joven de unos 20, 22 años, drogada, olía a droga, estaba ebria, olía feo, llena de tatuajes en todo el cuerpo. Evidentemente, en ese estado ella no podría haber escuchado el mensaje que prediqué aquella noche, pero había escuchado. Y por eso quiso hablar conmigo y la llevaron atrás. Y ella me dijo: pastor, yo no vine aquí para escuchar la palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviendo afuera y no tenía dónde guarecerme, y me metí y quedé sentada afuera en el último asiento, y escuché que usted dice que Dios me ama. Usted no sabe lo que está diciendo. Cuando yo tenía 3 años, me dijo, mis padres murieron en un accidente de tránsito y yo me quedé huérfana, pero mi abuela vivía y me recogió y me crió con cariño, me dio amor. Cuando tuve 12 años, mi abuela murió y me quedé sola, ahora sí sola. Pero mi abuela tenía una casita y la vecina de mi abuela me recogió. No porque me amase, no porque quería ayudarme. Me recogió porque quería quedarse con la casa de mi abuela. Y pasé a vivir con ella. Y un día, una noche, el esposo de esta mujer entró a mi cuarto. Yo tenía 13 años. Y me violó. Y yo gritaba y lloraba y pedía ayuda y clamaba, y la mujer me estaba escuchando mientras el marido abusaba de mí. Aquella noche, al día siguiente, yo dije, yo no puedo quedarme en esta casa, yo me voy. Este hombre va a abusar siempre de mí. Y me fui. Pero una niña de 12 años se va ¿a dónde? Me fui a la calle a vivir con los chicos de la calle. Y ahí, pastor, los hombres abusaron una vez y otra vez y otra vez. Y todos los días los hombres abusaban de mí. Yo lloraba, yo gritaba, yo suplicaba y ellos abusaban de mí. Hasta que un día llegué a una conclusión. Ya que los hombres me usan, voy a comenzar a pedir dinero. Y comencé a prostituirme, a vender mi cuerpo. Pero
soportar esa vida horrible de injusticia, entregar mi cuerpo por dinero para sobrevivir. Aprendí a fumar, a beber, a usarme drogas, porque drogada por lo menos no siento lo que me están haciendo. Y ahora vengo aquí, entro por casualidad, porque está lloviendo. Y usted me dice, Dios te ama. En primer lugar, pastor, ¿qué Dios? Dígame, ¿qué Dios me ama? ¿Dónde estaba Dios cuando mis padres murieron dejándome con 3 años? ¿Dónde estaba Dios cuando mi abuela falleció y me dejó sola en el mundo? ¿Dónde estaba Dios cuando ese hombre malo me violó por primera vez? Mientras yo lloraba, mientras yo gritaba, mientras yo pedía ayuda, ¿dónde está ese Dios que me ama? ¿Dónde estaba? Cada noche en las calles de la ciudad, mientras los hombres abusaban de mí, ¿dónde estaba Dios? Y ahora usted dice que Él me ama. ¿Qué podría decirle a una chica así? Porque esta vida golpea, querido. Si has nacido en un hogar estable, si tienes padres que te aman, que te ayudan, que te dan amor, que te sustentan, no tienes el derecho de creer que en este mundo no hay lugar para ti. No tienes el derecho de sacar a Dios de tu vida. Pero es que no todos han nacido en un hogar estable. Hay muchos que vienen a la vida en circunstancias tan adversas, tan difíciles, que en algún momento dudan que exista un Dios. Vuelvo a repetir, esta vida a veces golpea. Tal vez tu caso no sea nada comparado con el caso de esta muchacha, pero tal vez esta noche yo estoy predicando para alguien que se siente golpeado en la vida, para alguien que se siente humillado, que se siente muchas veces usado, para alguien que siente que la vida está pasando y no construye nada. Yo le dije a esta chica, ¿qué te puedo decir? Solo puedo decirte que aunque tú no entiendas, Dios te ama. Hice una oración con ella y me fui. Algún tiempo después, el pastor de esa iglesia me dijo, pastor, esa chica está en la iglesia, está bautizada. Su caminata no ha sido fácil, porque en primer lugar tenía que dejar la vida de pecado que vivía. Tenía que encontrar un empleo para sobrevivir. No tenía calificaciones para encontrar un buen empleo. No fue una vida fácil. Pero es que una cosa es luchar solo, esforzarte solo, intentarlo solo, y otra cosa es con Cristo. ¿Qué es lo que esa muchacha tenía para ofrecerle a Dios? Nada. 22 años destruido, un cuerpo drogado, un alma enferma, emociones distorcidas, no por culpa de ella, sino de la sociedad en la que vivía. Pero fue a Jesús y le entregó y le dijo, Señor, te entrego mi nada, mis 2 peces y 5 pececillos. ¿Pero qué es esto? Delante del mundo, ¿qué es? Nada. Pero Dios la levantó, la tomó lo poco que ella era y la restauró. Porque Dios es así. Para Él no hay caso perdido. Para Él no hay persona que se haya ido tan lejos que no pueda regresar.
Para Él no hay persona que haya caído tan bajo que Él no la pueda levantar. Solo Jesús puede curar tus heridas. No son las reivindicaciones sociales, no son las conjeturas humanas, no es tu resentimiento y rencor con la sociedad en la que vives. Solo Jesús puede hacerte de nuevo. Cuando Él coloca su mano en tu corazón, calma la hemorragia interna, te cura, cicatriza tus heridas, te hace un hombre nuevo, una mujer nueva, nuevos ideales, nuevas ganas de vivir, nueva voluntad de vencer. Tu derrota se transforma en victoria, tu pesimismo en optimismo, tu pasado se transforma en un presente y un futuro maravilloso. Por eso esta tarde voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para todos los miembros de iglesia que un día ya aceptaron a Jesús, ya se levantaron adelante, ya fueron entregándole la vida a Jesús. Esta invitación es para 3 personas específicas. Primero, para aquellos que han venido por primera, segunda vez para escuchar el Evangelio, porque un amigo, un vecino, un pariente te trajo. Esta invitación también es para aquellos que ya han estudiado la Biblia o están estudiando la Biblia, pero que todavía no han tomado su decisión de ser bautizados. Y esta decisión, esta invitación también es para aquellos que un día ya fueron miembros de iglesia y por esas cosas de la vida te fuiste, te alejaste y hoy estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Y te digo, tú nunca has sido feliz. Ven, querido, nunca has sido feliz, porque si hubieras sido plenamente feliz, no estarías aquí. Algunos dicen así: pastor, yo estoy aquí solo por un poco de nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Es que porque muchos me escucharon predicar años atrás, ¿no? Entonces ahora escuchaste, ¿sabes que Bullón va a predicar allá? ¿Bullón? Sí, Bullón. Todavía vive. Necesitamos aprender a vivir. Las lecciones del libro de Éxodo me están haciendo mucho bien a mí. Cuando yo las preparo, recibo tanta inspiración, tanta iluminación. El Señor me muestra caminos que a veces no conocía. Y eso lógicamente me trae paz, me trae alegría y me explica algunas incertidumbres que tengo en la vida. Pues vamos a la lección número 7 para el 16 de agosto del año 2025. El título es El pan y el agua de vida. Y el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrarnos que mientras caminemos en el desierto de esta vida, así como Israel caminaba por el desierto, mientras estemos en este mundo necesitamos aprender a crecer en compañerismo, en espíritu de unidad, a entender que no somos los únicos que transitamos por este mundo, que hay otras personas, que tenemos que aprender a relacionarnos con esas personas. A veces queremos vivir la vida egoísta, creyendo que somos los únicos que estamos en esta tierra y que el mundo tiene que adaptarse a nosotros. Pero no es verdad, somos nosotros que tenemos que adaptarnos a los otros y todos juntos caminar unidos en dirección a Canaán celestial. Bueno, vamos al estudio de esta semana, hablando primero de las aguas amargas. La última vez que vimos a Israel fue cuando salió victorioso atravesando el río, el Mar Rojo. El enemigo murió del otro lado. Aarón, María cantaron el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico que un día cuando Cristo vuelva y nosotros hayamos atravesado el mar de esta vida, también cantaremos jubilosos, porque es un canto de alabanza,
del reconocimiento de que la salvación viene de Dios, de que si llegamos a nuestro hogar celestial no habrá sido por nuestras fuerzas. Recuérdate de esto, querido, no habrá sido por nuestras fuerzas, habrá sido solamente por la misericordia y el amor de Dios. Entonces, el pueblo de Israel llegó después del Mar Rojo, caminaron. Voy a leer mejor el texto para entender lo que voy a decir. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25, dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El pueblo de Israel llegó después del Mar Rojo, caminó por el desierto de Sur, y llegó a un momento en que se les acabó el agua, no tenían agua. Sin pan tú puedes resistir un poco más de días, pero sin agua no. Y el pueblo estaba desesperado. Ahora me impresiona el texto cuando dice: y les faltó agua. Estaban en el desierto y les faltó agua. Es que, querido, tú y yo también caminamos en el desierto de esta vida y muchas veces nos va a faltar. Faltar ropa, faltar empleo, faltar dinero, faltar agua, faltar paz en la familia, yo no sé. Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, muchas veces nos va a faltar. En el caso de Israel, en el desierto, les faltó agua. Y lo que el texto dice es que el pueblo empezó a murmurar. ¿Qué cosa quiere decir murmurar? Hablar bajito en contra de quien está en el liderazgo. Criticar, juzgar, pero no tienes el valor de hablar alto, sino que hablas bajito a los que están a tu lado, criticando al que está en el liderazgo. Y pobre Moisés era un líder, y el líder percibe lo que el pueblo siente. Entonces Moisés se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? Tú me mandaste sacar al pueblo, ahora no tienen agua. Y tienen razón de quejarse, porque ¿cómo vivimos sin agua? De repente, a lo lejos vieron un oasis. En el desierto, un oasis es un lugar donde hay palmeras. Y generalmente donde hay palmeras hay una fuente de agua. Y ellos corrieron con las últimas fuerzas, llegaron. Y cuando trataron de beber el agua era envenenada, agua amarga, no servía para beber. Y ahí el pueblo comenzó a reclamar. El pueblo de Israel en el desierto reclamaba por todo. Yo no sé cómo somos nosotros en el desierto de esta vida, si también reclamamos por todo. Pero entonces Moisés clamó: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo: mira allá. Y vio un árbol. Y le dijo: toma una rama del árbol e introduce en el agua amarga. Y cuando Moisés hizo eso, ocurrió un milagro. El agua amarga se transformó. Ese árbol es símbolo del Señor Jesucristo. Esa rama que fue introducida en el agua amarga, un símbolo del Señor Jesucristo. Pero ¿qué lección tú sacas de todo esto? Es que a veces nuestra vida también es un pozo de agua envenenada. Resentimiento, dolor, injusticia, violencia, tanta cosa que guardamos. Agua que no sirve para beber. Las personas que se acercan de nosotros, en lugar de llevar una palabra de ánimo, de estímulo, a veces se lleva una palabra de crítica, de juicio. Pero entonces, si tú introduces a Jesucristo en tu corazón, en esa fuente de agua amarga, el agua se va a transformar en agua dulce.
y tú vas a ser una bendición. Y yo conozco eso en la vida práctica. Cuántas veces he encontrado gente destruida, desesperada, amarga, gente que quería matar al hermano. Y de repente cuando encontraron a Jesucristo, la vida de ellos cambió por completo. Y así es Cristo. Ahora seguimos con este estudio en la segunda parte, que tiene como título Codornices y maná. Bueno, ya vimos que faltó agua. Dios resolvió eso con la transformación del agua amarga en agua dulce. Pero después les faltó comida. Leo Éxodo 16, 2 y 3. Mira lo que dice. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué cosa, ¿no? ¿Por qué será que cada vez que encontramos una dificultad en la vida, inmediatamente miramos al pasado? No, antes era mejor. Cuando yo era joven era mejor. Querido, las dificultades de esta vida no son para desanimarnos, para reclamar, para volver los ojos atrás. Los desafíos y dificultades de esta vida son para clamar a Dios y en el nombre de Dios avanzar a pesar de las dificultades. No porque desaparecen las dificultades. Y si tú observas en la Biblia, siempre que el pueblo de Dios tuvo dificultades y clamó, Dios no hizo desaparecer las dificultades, sino que les dio fuerza para avanzar en medio de las dificultades. Bueno, ahora faltaba pan. Y Moisés clamó a Dios: Señor, ¿y qué hago? Ahora el pueblo está muriendo de hambre. Y Dios le dijo algo interesante. Lee todo el texto completo, que yo no voy a leer ahora por causa del tiempo. Pero Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que se acueste con hambre, pero que mañana despierten temprano, porque verán la gloria de Dios. Y el pueblo fue y durmió con hambre. Y a la mañana siguiente se despertó y salió y vieron la gloria de Dios. ¿Qué gloria de Dios? Vieron el desierto blanco, porque durante la noche había caído maná del cielo. Tenía sabor de miel y de culantro. Y ellos pudieron comer. Ahora, Dios les dio una orden interesante, porque les dijo: recojan todos los días el maná suficiente para el día. No recojan para el siguiente día, porque se va a malograr. Y efectivamente, algunos que no confiaban en la palabra de Dios, porque siempre hay esa gente, recogieron maná y guardaron, porque dijeron: de repente mañana no cae maná y vamos a pasar hambre. Guardaron, pero al siguiente día cuando fueron, ese maná estaba deteriorado, malogrado, putrefacto. La orden era: recojan para cada día, pero el viernes, les dijo Dios, recojan el doble, porque mañana es sábado y no va a caer maná. Lo que tienen que cocinar, cocínenlo hoy. Lo que tienen que preparar, prepárenlo hoy. Y así fue. Los que prestaron oídos a la voz de Dios recogieron el doble. Y al día siguiente tuvieron que comer. Pero los desconfiados no recogieron el doble y al día siguiente pasaron hambre. Ahora, esto está en el capítulo 16 de Éxodo. Faltan 4 capítulos para llegar al monte Sinaí, donde fue dada la ley de Dios. Y sin embargo, el sábado ya era el día del Señor. O sea, el sábado no empezó en el Sinaí. El sábado ya el pueblo de Israel guardaba el sábado. Y lo guardaba desde el principio, desde el jardín del Edén, porque Dios estableció el sábado en el jardín del Edén. Vamos a la tercera parte: agua de la roca. Nuevamente les faltó agua, porque el agua de hoy no te sirve para mañana. Cristo es el agua, Cristo es el pan de hoy no te sirve para mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy estás bien con Cristo, esa linda experiencia con Cristo no te sirve para mañana. Por eso la sierva de Dios dice: conságrate a Dios cada mañana,
Haz de esto tu primer deber. Busca a Dios todos los días. Alimenta tu alma con el mensaje, la palabra de Dios todos los días. Porque el pan de hoy no te sirve para mañana. Y faltó agua nuevamente en el desierto. Esta vez Dios no hizo aparecer un árbol para ser introducido en el agua amarga, porque no había agua, ni agua amarga. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, porque el pueblo volvió a reclamar. ¿Quieres que te lea el texto? Éxodo 17:3, mira lo que dice. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, el pueblo estaba desesperado nuevamente, con sed, no había agua. Dios le ordenó a Moisés que se dirigiese a la roca y hablase con la roca. Pero Moisés estaba tan airado, perdió la paciencia. Un pueblo reclamó, imagínate, casi 2 millones de israelitas que él sacó de la tierra de Egipto. Cada uno queriendo una cosa. Uno reclamaba, el otro gritaba, el otro lloraba, el otro... ¡Qué paciencia! Pobre Moisés era un líder humano, lógicamente que la paciencia se le acababa. Y en esta ocasión, en lugar de hablar con la roca, golpeó la roca, solo que la roca era símbolo de Cristo. Pero todo era profético, porque un día los seres humanos tendrían que golpear el cuerpo de Cristo para encontrar el agua de vida, el agua de la salvación. Pero qué bueno es Dios, que siempre está dispuesto a ayudarnos, a acompañarnos, a solucionar nuestras dificultades, a darnos fuerzas para sobreponernos a los problemas de esta vida. ¿Cuál es el problema que tú estás viviendo? ¿Cuál es la lucha que enfrentas esta semana? Tú no estás solo. Tú puedes ver a tu lado una roca, es Cristo. Tú puedes ver a tu lado un árbol, es Cristo. Y muchas veces puedes encontrar en la vida un pozo de agua amarga. Y sin embargo, por detrás de todo está Cristo. Así que no te desesperes, no te desanimes, porque Jesús está contigo. Vamos a la cuarta parte de esta lección, hablando de Jetro, el suegro de Moisés. Era un hombre pagano, no conocía a Dios, pero era un hombre sabio. Le dio consejos sabios a Moisés. Leo el texto, Éxodo 18, 8 y 9, dice: Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Quiere decir que el testimonio de Moisés fue un instrumento para llegar al corazón de Jetro, el suegro, para que Jetro también aceptase a Dios. Quiere decir que nuestro testimonio puede influir para bien o para mal. Muchas veces nosotros queremos convencer a las personas del Evangelio con la palabra, no. La herramienta poderosa para llegar al corazón de las personas en el nombre de Jesús es nuestro testimonio. Ahora, Jetro, ya dije, era un hombre sabio. Vio que Moisés estaba ajetreado, que él quería hacer todo. 2 millones de personas, se iba a volver loco. Y Jetro le dijo: mira, Moisés, tienes que parar. ¿Por qué quieres hacerlo tú solo todo? Distribuye responsabilidades. Forma grupos y coloca un líder en cada grupo, y tú solo habla con los líderes. Así nació la idea de los grupos pequeños. A veces hoy en una iglesia el pastor lo quiere hacer todo. No. Organiza la iglesia en grupos y coloque líderes. Y el pastor da las instrucciones a los líderes y los líderes dan las instrucciones a los miembros de los grupos pequeños. Es así que la iglesia avanza. Y esa idea nació con Jetro allá en el desierto. Fue el consejo que le dio a Moisés. Moisés llevó a práctica el consejo y las cosas le salieron muy bien. Finalmente llegamos a la clausura, al fin de esta lección, bajo el título de El pan y el agua de vida. Y aquí veremos que las lecciones del pasado
son para nosotros hoy. Nosotros no podemos leer la historia como simple historia, como fuente de información. Nosotros tenemos que ver la historia como un mensaje para nosotros hoy. En cualquier historia trata de entender qué es lo que Dios te quiere decir hoy. Ahora mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 10 y 11. Voy a leer. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Esos ellos son los israelitas en el desierto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Interesante. No murmuréis, dice Pablo, como murmuraron los israelitas en el desierto. Porque el destructor, ¿quién es el destructor? El diablo. Los hizo murmurar y los destruyó. Ahora, todo esto fue escrito para nuestra instrucción. No dejes que el espíritu diabólico de la murmuración entre en tu ser, porque el final va a ser tu destrucción. ¿Tienes algo contra el liderazgo? Pues ve y habla con los líderes. Pero no murmures. El murmurador, en lugar de ir al líder y decir su observación, habla al vecino, porque no tiene el valor de ir al líder. Y la murmuración es como el chisme. Se comparte uno al otro, y todo el mundo murmurando, pero nadie le dice al jefe, al líder, lo que está sucediendo. Y ahora viene Pablo y dice, esto todo fue escrito como lección para ti, para ayudarte a crecer. Quiere decir, querido, vivimos en el desierto de este mundo, y en este mundo no estamos solos. Cuando falta agua, Dios está ahí. Cuando falta pan, Dios está ahí. Y si falta armonía y unidad en tu casa, Dios también está ahí. Clama a Dios, no murmures, clama a Dios. Llora a los pies de Jesús. Pídele sabiduría. Dios puede mandar un Jetro también para ayudarte y dar dificultades, problemas. Problemas son parte de esta vida después de la entrada del pecado. Pero lo que Dios te prometió es que en medio de las luchas, de los problemas, nunca estarás solo. Jesús te acompañará, te dará fuerzas, te dará sabiduría para enfrentar las dificultades y vencerlas. Vamos al estudio número 8, la lección 8, para el 23 de agosto del año 2025. El título de la lección es El pacto en el Sinaí. La semana pasada estudiamos incidentes del pueblo de Israel antes de llegar al Sinaí. Ahora finalmente el pueblo va a llegar al Sinaí, pero el propósito del estudio de esta semana es mostrar que el plan de Dios no era simplemente llevar al pueblo al Sinaí, donde les entregaría los 10 eternos principios de la ley de Dios. En realidad el plan de Dios era llevarlos a sí mismo, a Dios, porque el único que puede dar vida, salvación y seguridad es el propio Dios, Padre amado, Creador soberano, Creador del cielo y la tierra. Entonces vamos al primer subtítulo de esta semana, en el monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo les llevó desde cruzar el Mar Rojo hasta el monte Sinaí? ¿Cuánto tiempo caminando por el desierto? Donde ocurrieron todos los incidentes que ya vimos. El maná, el agua, la roca, el encuentro con Jetro, en fin, todo eso. 2 meses. Desde que salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto, 2 meses. Y un poco más después, en 2 años, ellos llegaron a la frontera con Canaán, a la tierra prometida. Pero allá no creyeron las promesas de Dios y tuvieron que estar rodando por el desierto 38 años más. En total, desde que salieron de Egipto hasta entrar a la tierra, les llevó 40 años.
Pero lo que nos interesa ahora es que desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al Sinaí, les llevó 2 años. Ahora leo lo que dice Éxodo 19, 4 al 6. Mira, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es por eso que te digo que el propósito de Dios no era llevarlos apenas al Sinaí, era llevarlos a Él. Y para llevarlos a Él, ¿qué hizo? Dice, vosotros visteis lo que hice en Egipto, cómo los saqué a ustedes con mano poderosa, cómo los hice atravesar por el Mar Rojo. Ustedes no hicieron nada, el enemigo murió, porque yo estaba protegiéndolos a ustedes. Ahora, ¿todo esto para qué? Los cuidé en estos 2 meses en el desierto como una águila cuida a sus hijos. ¿Para qué? Para traerlos a mí. Eso es lo que dice el texto. Pero sigue leyendo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cosa extraordinaria, queridos. Mira el plan de Dios. El plan de Dios era, sacó a un pueblo que había sido 400 años esclavo, más de 400 años esclavo. Ahora los sacó a la tierra prometida, al desierto, para enseñarles, porque ellos estaban embrutecidos por el pecado, embrutecidos por la esclavitud, embrutecidos por el paganismo contagioso de Egipto. Ellos estaban olvidando de los principios divinos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Quiso traerlos así, no al monte Sinaí necesariamente. Así lo hizo con amor, con cariño, como el águila cuida a sus polluelos. ¿Pero para qué? Para que ellos llegasen a reflejar el carácter divino. Dice el texto que yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes. Sacerdote es aquel que intermedia. O sea, ellos deberían ser luz para la gente de los países que no conocían a Dios. ¿Tú crees que el propósito de Dios para Israel era un propósito egoísta o para que Israel dijese así, yo soy el pueblo de Dios, yo soy la iglesia de Dios, a mí Dios me escogió? Dios muchas veces le dijo a los israelitas, ustedes no eran nada. Yo no los escogí simplemente porque ustedes eran importantes, tenían un nombre. ¿Qué eran ustedes? Nada. Pero yo los llamé, ¿por qué? Por amor. ¿Para qué? Para que ustedes reflejen mi carácter. ¿Y para qué? Para que el mundo todo sepa quién soy yo. Ese mismo mensaje es para nosotros. ¿Tú crees que somos miembros de la iglesia de Dios? ¿Por qué? ¿Para jactarnos en el hecho, soy miembro de la iglesia de Dios? No. Dios nos llamó para que reflejemos su carácter. ¿Y para qué? Para que el mundo conozca, no por nuestra palabra, sino por nuestra vida, quién es Jesucristo. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de la preparación para recibir el don. ¿Para recibir qué don? Para recibir la santa ley de Dios, los 10 eternos principios de la ley de Dios. Aquello fue extraordinario, ¿sabes? Ellos llegaron a la falda del monte Sinaí. Es impresionante. Yo estuve en el Sinaí. Tuve la alegría de subir al monte en una madrugada fría. Y cerré los ojos, imaginé, Dios estuvo en este lugar personalmente entregándole las tablas de piedra a Moisés, con los eternos principios de su ley. No se puede determinar cuál es el monte, son muchos montes ahí alrededor, no se puede decir cuál sea,
Pero Dios estuvo allá y el pueblo estuvo congregado en las faldas del monte Sinaí. Leo lo que dice Éxodo 19, 10, 11 y 17. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Hay pensamientos interesantes en el texto que acabo de leer. Dios le dijo a Moisés: prepara al pueblo, santifica al pueblo. Quiere decir, separa al pueblo para un momento especial. ¿Por qué? Porque Dios va a descender. Y cuando Moisés llevó al pueblo, dice el texto, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Quiere decir, el monte Sinaí no era el monte de la ley, era el monte del encuentro entre Dios y su pueblo. Un encuentro personal, porque Dios no los había abandonado. Dios estaba con ellos en todo momento, pero ellos no lo veían. Ahora, quería Dios tener un momento de encuentro personal. Apareció en medio del fuego, del humo, truenos, rayos. ¿Pero por qué si Dios es amor? Es que Dios es amor, su lenguaje es de amor, pero el pueblo había estado siglos esclavizado. Solo entendían el lenguaje del látigo, de la amenaza, del trueno, del relámpago. Ya no entendían el idioma del amor. Dios los llamó a un encuentro de amor en el monte Sinaí para enseñarles después a hablar el idioma del amor. Un día en el monte Sinaí, ya no en el monte Sinaí, en el monte Calvario, ese Dios hecho carne derramaría su vida por el hombre para demostrarle que desde el Sinaí hasta el Calvario Dios siempre quiso tener un encuentro personal de amor con el ser humano. No tengas miedo de Dios. Acércate de Él. Él te ama. Tú eres precioso para Él. Ahora, si eres tan precioso para Él, ¿por qué desperdicias tu vida? ¿Por qué manchas tu vida con la miseria de esta vida, de este mundo? Participa del encuentro con Dios. Ve al encuentro con Dios. Vamos a la tercera parte del estudio bajo el subtítulo de El don del decálogo. Dios entregó al pueblo de Israel, pero no le entregó así, de una manera común, en un cuadro extraordinario donde la naturaleza toda sacudió el monte. Dios escribió con su propio dedo los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero esa ley de Dios no era ley condenatoria, era el resumen del amor de Dios. Leo lo que dice Éxodo 20, 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después sigue todo el decálogo. Pero el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, viene después de que Dios le dice al pueblo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, antes de entregarle al pueblo los 10 mandamientos, Dios le recordó que el pueblo ya estaba salvo, ya estaba libre. Yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra de la esclavitud, el que te redimió del pecado. Ahora estás libre, y porque estás salvo por mi gracia, por mi amor, por mi misericordia, necesitas aprender a caminar
en mi presencia y te voy a entregar por eso los 10 principios eternos de mi santa ley. No para que tú pienses que guardando la ley te vas a salvar, porque ya estás salvo, ya te redimí, ya te saqué de la esclavitud. La ley no es dada para los que están en la esclavitud. Esos no van a entender nunca la ley de Dios. La ley solo puede ser entendida por quien ha sido redimido, por quien ha sido perdonado, por quien ha sido transformado por la gracia divina. Porque por gracia el pueblo salió de Egipto, no por sus obras. Pero ahora llegó al Sinaí y Dios le dice, ya que yo te salvé, te redimí, te liberté, ahora que estás salvo, aquí están los 10 eternos principios de mi ley que te van a ayudar a caminar. Y ese decálogo era el resumen del amor. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, les dijo a los que estaban oyéndolo que la ley se resumía a 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y efectivamente es así, porque los 4 primeros mandamientos de los 10 tienen que ver con el amor a Dios y los 6 últimos mandamientos con el amor al prójimo. Y esa expresión amar a Dios y amar al prójimo no es del Nuevo Testamento, porque en Deuteronomio 6:5 se dice que debemos amar a Dios. Y en Levítico 19:18 se dice que debemos amar al prójimo. O sea, los 10 mandamientos del monte Sinaí eran un resumen del amor de Dios. Pero pues el amor tiene que ser explicado porque a veces el ser humano no entiende. Esto nos lleva a la 4ª parte del estudio: diferentes funciones de la ley de Dios. La ley de Dios revela su carácter. Es decir, la ley de Dios muestra quién es Dios. Y Dios es santo, justo y bueno. Ya que Dios es santo, justo y bueno, su ley también es santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque la ley revela el carácter de Dios, muestra a Dios. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento Pablo, en Romanos 7:2. Mira lo que dice: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y a qué ley se refiere? ¿Y a qué mandamiento se refiere? A Éxodo 20, a las tablas de piedra que fueron dadas para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y esas tablas contenían los 10 eternos principios de la ley de Dios, que eran el resumen del amor de Dios. Por eso, toda la ley se resume a amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, cuando una persona dice, bueno, a mí solo me interesa amar a Dios y amar al prójimo, ya no me interesan los 10 mandamientos, no está siendo muy claro en lo que está pensando y en lo que está diciendo. Porque ¿qué miedo tienes tú a los primeros 4 mandamientos si estás dispuesto a amar a Dios? ¿Y qué miedo tienes tú a los 6 últimos mandamientos si estás dispuesto a amar al prójimo? No tienes por qué tener nada contra el decálogo del Sinaí, porque el decálogo es el resumen del amor de Dios. Terminamos este estudio hablando de la ley como una promesa de Dios. Quiere decir, vamos a entender el propósito de la ley. Y para esto vamos a leer Romanos 3, 20 y 24. Y voy a ir explicando. Mira lo que dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Preciso comentar esto? No, está claro. Por las obras de la ley nadie será justificado. No hay salvación por las obras de la ley. El propósito de la ley de Dios no es salvar. No creas tú que obedeciendo la ley te vas a salvar. Entonces, vuelvo a leer el texto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo es claro al definir cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es salvarte.
El propósito de la ley es mostrarte el pecado. Porque Pablo mismo dice, ¿cómo sabría yo que codiciar es pecado si la ley no dijere, no codiciarás? ¿Cómo sabría yo que cometer adulterio es pecado si la ley no dijese, no cometerás adulterio? Y ahora yo te digo, ¿y cómo yo sabría que transgredir el sábado es pecado si la ley no dijese, acuérdate del sábado para santificarlo? ¿Te das cuenta? Pero el hecho de guardar la ley no garantiza mi salvación, porque la salvación es por gracia. Por la ley nadie será justificado, porque el propósito de la ley es apenas el conocimiento del pecado, darnos a conocer lo que es pecado. Sigo leyendo ahora. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Está claro. El propósito de la ley es mostrarte el camino, mostrarte lo que es pecado para evitarlo. El propósito de la gracia maravillosa de Cristo es salvarte. Pero si has sido salvo por la gracia de Cristo, ahora te deleitarás en hacer su voluntad, en caminar en los caminos de Dios, en obedecer los principios de su santa y eterna ley. Pero eso es solo para los que han sido salvados en Cristo. Porque si tú no has sido salvado por la gracia de Cristo, nunca vas a entender cuál es el propósito de la ley. Al contrario, tú vas a ver a la ley como si fuera tu enemiga, cuando la ley es apenas el camino que Dios te deja para que tú, que has sido salvo por la gracia, camines por esos principios. Esto es extraordinario, querido. Yo cuando estudio estos temas paso horas y horas reflexionando en el amor de Dios, reflexionando. Y como todo es claro, porque a veces nosotros confundimos. Hay gente que piensa que soy salvo por la gracia y la ley ya no tiene nada que ver. Hay otra gente que piensa, no, soy salvo por la ley. La gracia, eso es gracia barata. No, querido. Todo está en armonía. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero la ley contiene los principios en los cuales la persona redimida tiene que caminar. Tú eres maravilloso, Dios te ama mucho. Si estás pasando por un momento difícil, no creas que Dios te ha abandonado. Él nunca te abandona. Siempre está a tu lado, te acompaña, camina con fe. Esta semana tienes una prueba difícil. Escribe tu comentario, pide oración. Y a los otros yo les digo, oren por ese hermano, por ese amigo que tiene una prueba difícil. Tu hijo está en la prisión, coloca ahí tu pedido de oración. Vamos a orar todos, yo voy a ser el primero. Tu pedido no queda registrado y perdido por ahí, no. Este mundo parece un potro salvaje que salta herido por la propia naturaleza. Todo eso es evidencia de que Cristo está volviendo. Hay que prepararse, hay que vivir en la presencia de Dios todos los días. Que hay tentaciones, que hay luchas, que muchas veces en la vida del cristiano hay resbalones, claro que sí. Pero levántate y continúa caminando con Cristo. El Señor no pierde la confianza en ti, no pierde la esperanza de salvarte. Su amor es redentor y es transformador. Las fuerzas no salen de ti, las fuerzas vienen de Dios. Vamos al estudio número 9 para el 30 de agosto del año 2025. El título de la lección es ¿Cómo vivir la ley? Y el propósito de esta lección es mostrarte que 10 eternos principios contenidos en el Decálogo y entregados en el Sinaí no fueron suficientes para el pueblo de Israel. Ellos estaban tan embrutecidos por la esclavitud que habían vivido, que Dios necesitó explicarles cada uno de estos principios, y por eso vas a encontrar una montaña de leyes civiles, leyes sociales, leyes de salud en la Biblia.
Y a veces son cosas que hoy día no tendrían ningún sentido, pero es que eran la explicación de los 10 eternos principios de la ley de Dios. Con esto en mente vamos a la primera parte, el código del pacto. ¿A qué código del pacto se refiere? Pues a todas esas leyes adicionales, porque los 10 eternos principios de la ley fueron escritos en las tablas de piedra por el propio Dios. Pero las leyes civiles, sociales, de salud, en fin, que comúnmente se llama ley ceremonial, esos fueron escritos en otro libro aparte, llamado el Código del Pacto. Dios dio leyes adicionales porque los principios de la ley de Dios necesitaban ser aplicados a la vida cotidiana y el pueblo no entendía solamente los principios. Entonces leo Éxodo 21, 1 y 2. Dice así: estas son las leyes que les propondrás. Y aquí leyes ya no está hablando de los 10 eternos principios de la ley de Dios. Está hablando de otra cosa. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde, o sea, de gracia. Leo este texto solo como un ejemplo de las tantas leyes civiles. Esta ley decía, si compras un siervo hebreo, como un siervo hebreo, un esclavo hebreo. Pero ¿cómo esclavo hebreo? ¿Cómo es que en el pueblo de Dios habían esclavos? Es que, querido, a veces la gente no administraba su dinero, no sabía administrar su dinero, malgastaba el dinero y después se endeudaba y después pedía dinero prestado y después no podía pagar el dinero prestado. Y cuando estaba lleno de deudas, de acuerdo a las leyes también de aquel tiempo, pues él iba como un siervo del hombre que le había prestado dinero. Pero el hombre rico que había prestado dinero podría abusar de eso. Entonces Dios les da una ley con relación al siervo. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Más el 7º estará libre, gratis, porque ya con sus 6 años de trabajo te pagó la deuda. Ese es un ejemplo de una ley civil que Dios dio al pueblo de Israel. Pero el principio de esa ley, ¿cuál era? No matarás, por ejemplo. Pero esto es una explicación de no matarás. ¿Por qué? Porque tú entiendes que matar es solo quitarle la vida al otro. Pero cuando lo estás sofocando todos los días, no le estás matando lentamente. Y cuando el amor de Dios no ha llenado tu corazón, es capaz de matarlo a la vida toda, todos los días, poco a poco. Entonces Dios tenía que explicar que no basta decir no matarás, sino que cómo se vive esto en la vida diaria. En este caso particular es de esta manera. Eso es lo que está diciendo Dios. Segunda parte de la lección, más leyes. Leo Éxodo 21, 15 y 16. Dice así: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Una ley brava, una ley difícil. Pero recuerda que Israel está en un gobierno teocrático. O sea, no es democrático, es teocrático. No es autocrático, es teocrático. Dios es el líder. Dios es el que da las órdenes. ¿Y qué Dios? Un Dios que no erra. Un Dios que no comete errores. Un Dios que no se equivoca. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que cuando ve que alguien mata a otro, sabe por qué mató, sabe las circunstancias, sabe si fue con propósito o sin propósito, si fue accidente, si fue por casualidad, sabe todo. Ese Dios es el que gobernaba a Israel. Y ese Dios dio todas estas leyes
Y esta ley, por ejemplo, es una ley difícil de aceptar, así desde nuestro punto de vista humano. Si hieres a tu padre o tu madre, y ese herir a tu padre o tu madre no era solo atacarlo físicamente, sino maltratarlo. En el tiempo de Israel, si maltratabas a tu padre o a tu madre, pena de muerte para ti. Y un secuestrador que robaba a una persona para pedir dinero, muerte para él. Pero eso era en un gobierno teocrático, donde había un Dios que no se equivoca. Porque hoy día a veces los seres humanos cometemos errores. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era un jovencito allá en Perú, yo tenía 12, 13 años, se hablaba mucho del monstruo de Armendáriz. Armendáriz es una cueva que queda cerca al mar, en Barrancos, Chorrillos, por ahí. Una niña fue encontrada muerta, violada y muerta, 6 años. Salieron buscando al delincuente y encontraron la cueva de Armendáriz y ahí un mendigo y una ropita de la niña estaba ahí. Entonces prendieron a ese hombre, lo condenaron a muerte, porque en esos tiempos existía la pena de muerte en el Perú, y lo mataron. Días después de la muerte de este hombre, encontraron a otro violador, lo prendieron, y al sacarle la información, él confesó que él había matado a la niña de 6 años. Y el monstruo de Armendáriz, como le llamaron, era inocente. Él solamente había recogido la ropita, aprovechando que era un mendigo, quería abrigarse, y nada más. Pero murió inocentemente. ¿Por qué? Porque la pena de muerte, pues aplicada por seres humanos, se puede cometer errores. Pero en el pueblo de Israel era Dios el que dirigía la vida, un Dios que no falla, un Dios que nunca se equivoca. Ahora, todas estas leyes civiles, sociales, leyes de salud, leyes hasta que hoy día no da para entender. Por ejemplo, ¿cómo tú imaginas que aquel pueblo de Israel vivía allá en el desierto? ¿Cómo no había baño, no había latrinas, no había nada? ¿Cómo hacían sus necesidades? Había una ley. Cada uno se alejaba del campamento llevando una pala en la mano. Y cuando estaba bien distante del campamento donde nadie lo veía, pues hacía un hueco en la arena, hacía sus necesidades, cubría todo con arena y regresaba. Era una ley, no era la ley de Dios, del decálogo de los 10 eternos principios, era una ley de salud que el pueblo tenía que obedecer, porque no había otra manera de sobrevivir en el desierto sin la infraestructura que tenemos en las ciudades grandes. Hay mucha diferencia entre el decálogo, la ley de Dios, los 10 eternos principios que Dios dio en Sinaí, que las leyes civiles, sociales, de salud que fueron registradas en un libro. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos leyes? Te voy a explicar. Mira, por ejemplo, el autor, la ley del Sinaí con los 10 eternos principios fue dada por Dios directa y personalmente. Mientras que la ley del código del pacto, las leyes ceremoniales, civiles, lo que tú quieras llamarle, esas leyes fueron dadas por Dios, pero a través de Moisés. No fue Dios que habló, fue Moisés que entregó esas leyes al pueblo. Segundo, la ley de los 10 eternos principios del Sinaí fueron escritos por la mano de Dios, mientras que el libro del pacto fue escrito por Moisés. Tercero, la ley de los eternos principios en el santuario de Israel era colocado dentro del arca del pacto. Las otras leyes eran colocadas al lado del arca del pacto. Cuarta diferencia, la ley de los 10 eternos principios son universales y eternos, mientras que las otras leyes son temporales y nacionales, eran para Israel apenas. Otra diferencia, la ley de los 10 principios contenían normas morales y espirituales,
Las otras leyes tenían normas judiciales, sociales, sanitarias, etc. Otra diferencia más. La ley de los eternos principios es eterna, sirve para toda la raza humana, pero podemos aprender mucho de esas leyes. Por ejemplo, de la ley de la alimentación. Nosotros podemos aprender. ¿Por qué? ¿Por qué no comemos gato, perro, ratón, culebra? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice eso. Si tú lees las leyes de la salud, vas a ver eso. Y hoy día que ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿podemos comer perro, gato, ratón, culebra? No. ¿Y por qué no? Pues porque vale la pena aprender. No te vas a perder, pero vas a aprender para tu propia salud y vas a ser feliz. Porque esas leyes del libro del pacto fueron entregadas para el pueblo de Israel, para la felicidad y la armonía, que en realidad eran una explicación detallada, mínima, para ser aplicada a la vida diaria, extraídas de los 10 principios de la ley de Dios. Vamos a la tercera parte, el plan original de Dios. Mira, el plan original de Dios cuando sacó a Israel de Egipto no era que Israel conquistase la tierra de Canaán. No. Era que Israel recibiese la tierra de Canaán por gracia. Y leo lo que dice Éxodo 23, 20 al 23. Mira, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Hay algunos pensamientos interesantes en este texto. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Quién es ese ángel? El Señor Jesucristo. ¿Cómo acompañaba al pueblo de Israel? En la columna de fuego, en la nube que los protegía, en la roca, en el maná. Cristo estaba en todo. Cuando Cristo dijo personalmente en esta tierra, comed mi carne, no se estaba refiriendo al maná. Pero no era comer en el alma, comer en el espíritu, era asimilar sus enseñanzas, era vivir una vida de comunión con Él. El ángel del Señor acompañó, Cristo acompañó al pueblo de Israel en todo el tiempo. Y le dijo, obedece, Dios le dijo al pueblo, obedece a mi ángel, obedece al Señor Jesucristo, obedece a mi Hijo. Obedece mi dabar, mi palabra. Obedece. ¿Por qué? Porque si le obedeces, Él te va a introducir en la tierra que yo he preparado para ti. O sea, el hogar celestial, tú no lo vas a conquistar por tu obediencia. El hogar celestial va a ser un regalo de amor, por gracia entregado a ti. Así como Canaán para el pueblo de Israel fue un don gratuito. ¿Qué hicieron ellos para derribar los muros de Jericó? Nada. Tocaron trompetas, alabaron el nombre de Dios. Pero las murallas cayeron y ellos entraron y recibieron la tierra por gracia. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Vamos a estudiar algo medio complicado aquí, ojo por ojo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo en Mateo 5, 38 y 39 lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué en el Antiguo Testamento existía la ley ojo por ojo, diente por diente? Es decir, el que la hace las paga. ¿Por qué? Para evitar que las personas se hicieran justicia por sus propias manos. Entonces,
si alguien te ofendía, había una junta de ancianos que te decía cuál era el castigo que el otro iba a recibir. Pero ojo por ojo, diente por diente. El que las hace, las paga. Pero con Cristo es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo viene no a transformar las leyes, Cristo viene a transformar el corazón. Y cuando una persona es convertida, ya no toma la venganza en sus propias manos. Ya no quiere hacer justicia por sí misma. Ahora, ni siquiera confía en los hombres, porque los hombres de la justicia humana fallan constantemente. Porque también son seres humanos. Y muchas veces fallan sin querer y otras veces fallan queriendo. Pero cuando has sido transformado por Cristo, tú confías en Dios y Él no falla. Por eso la venganza no es divina, es diabólica. El sentimiento de vengarse, ese es un sentimiento malo, pecaminoso. Y el cristiano transformado por Cristo no debe dar lugar en su corazón al sentimiento de venganza. Mira lo que dice Romanos 12, 19. No se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿qué decía Deuteronomio 32, 35 en el Antiguo Testamento? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Quiere decir, en el Antiguo Testamento también la venganza era de Dios. Pero como el gobierno era teocrático, pues esa reunión de sacerdotes, de consejeros que determinaban la sentencia de un ofensor, pues era recibida casi directamente de Dios. Por eso la ley de ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy ya no hay un gobierno teocrático. Hoy día somos libres para hacer lo que querramos. Hemos escogido nuestros propios reyes. Escogemos nuestros propios gobernantes. Y como digo, nuestra justicia humana hoy está destruida. Entonces el cristiano tiene que aprender a confiar en Dios. Que los hombres se cometan injusticias es doloroso y es triste. Que da ganas de retrucar, claro que sí, humanamente. Pero si has sido transformado por la gracia redentora de Cristo, tu actitud va a ser diferente. Porque ahora tú has visto las obras grandes de Dios en tu vida. Y no vas a vivir como los hombres que no conocen a Dios viven. Vas a vivir como luz en este mundo de tinieblas. ¿Estás sufriendo porque alguien fue injusto contigo? ¿Quisieras gritar para que se haga justicia? Tal vez en este mundo no recibas la justicia.